Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Supply Chainers. En esta ocasión estaremos entrevistando a Claudia Dávila, una supply chainer que se fue formando durante su carrera profesional en el país de México. Acá un pequeño paréntesis para los que nos siguen en el vivo y en todas las plataformas. Notarán que tengo otra vestimenta de acuerdo al en vivo del capítulo. Esto fue porque básicamente tuvimos problemas técnicos y la primera parte del programa tuvo que manejarse vía Pablo y Claudia por chat. En ese sentido, es que estoy acá tratando de engranar todo lo que se conversó con Claudia en un inicio para darles contexto y darles un poco de narrativa. Ya cerca del minuto 30 vuelvo y soluciono el tema y seguimos con el mismo formato que tuvimos con Walter. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Claudia actualmente imparte clases a los alumnos de maestría y especialidad de la Universidad Panamericana. Empezó su carrera como analista de investigación y desarrollo para después pasar al área de supply chain, donde estuvo años como especialista de cadena de suministro para una embotelladora de agua premium y después ocupó el cargo de jefa de resurtido en una compañía multinacional de productos agrícolas empacados para diferentes clientes de retail como Sam's Club, Walmart y Costco. Para complementar sus estudios como ingeniera bioquímica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el año 2017 estudió la maestría en Administración de la Cadena de Valor en la Universidad Panamericana. Adicionalmente, es creadora de contenido para cadena de suministros con Claudia en Facebook, una página en la que comparte conceptos e historias relacionadas con la operación de la industria. Yo tuve la oportunidad de estar con Claudia en una de sus entrevistas donde compartimos contenido para cómo acceder a programas del MIT, así que se los recomiendo bastante. Y en los primeros minutos, donde estábamos entendiendo el problema, Claudia nos comparte eh, algo muy importante y- y es que es una de las profesionales que realmente toma el valor y decide cambiar el rumbo de lo que de lo que estudió. Tenemos el paradigma de que yo estudié administrador de empresas y tengo que ocupar X cargo. Yo estudié contaduría y tengo que ocupar ciertos cargos, ingeniero químico, mecatrónico. Sin embargo, Claudia nos demuestra que cambiar el rumbo en la carrera es posible. Entonces, esta primera parte habla bastante de eso. Escuchémosla. Originalmente estudié ingeniería bioquímica. Tiene que ver mucho, al menos en la universidad donde yo lo estudié y por el campo que tenemos para trabajar. Yo estoy en el centro de México, entonces es una región lechera, entonces hay mucho, es, sí, es lechero, hay un poquito de agrícola, también tenemos algo de cabezas de ganado. Entonces, muchas de las oportunidades de empleo que hay para ingeniería bioquímica están dentro del área de alimentos. La otra opción era irte un poco hacia la biotecnología, mucho hacia la remediación. Entonces, la verdad es que durante mi tiempo como estudiante me llamaba la atención la parte de investigación, no me llamaba tanto la atención la parte de alimentos, pero a la hora de que salí me di cuenta de que el 90% de las vacantes eran en alimentos y de hecho donde conseguí colocarme fue en alimentos, pero pasa que entré a investigación y desarrollo, que según yo era muy parecido, pero realmente no me gustó. Y lo que sí recuerdo mucho es que yo siempre me la pasaba con la chica de compras. Al ser parte de investigación y desarrollo, te la pasas atendiendo proveedores porque los proveedores te ven a ti como un punto de entrada para empezar a vender, ¿no? Entonces, las fórmulas más nuevas o los compuestos o los sabores, los olores, las fragancias, lo que sea que ellos intentaran que estuvieran desarrollando, obviamente te visitaban a ti como parte de investigación y desarrollo y te daban muestras, te daban pruebas, te daban recetas, bueno, no recetas, sí, se parecen recetas, pero son formulaciones que le llamamos, ¿no? Pero se parecen mucho a las recetas que si les gusta cocinar, siguen día a día para preparar sus alimentos. Entonces, en ese ir y venir, yo la verdad
me gustaba la parte de interactuar con proveedores, me gustaba la parte de hacer planes, de hacer todo eso, pero lo que era el día a día de estar haciendo formulaciones y luego escalarlas y todo eso sí no me encantaba. Y sentía que probablemente fue porque venía recién graduada, que no era tan buena como otras compañeras que yo tenía desarrollando esa misma área. Y más adelante lo comprobé porque sí tengo compañeros que se siguieron por esa línea de investigación y les encanta. Desde que yo me gradué hace 7 años, ellos llevan 7 años en investigación y desarrollo. Yo estuve ahí un año y dije, la verdad, esto no es mío, no es lo mío. Sí, estuvo muy padre estudiarlo en la carrera, pero no me gusta, no me llena en el momento en el que lo tengo que aplicar en el mercado laboral. No sé si alguna de las personas que nos están viendo se puedan identificar un poquito con esa situación, de que hay cosas que te gusta mucho estudiar, pero que no necesariamente te gustan una vez que las tienes, que tienes que trabajar de ellas y tienes que obtener un sueldo de esa parte. Y es algo que me gusta a mí contar, de que sabes que, pues, o sea, me fue bien en la carrera, pero mirando hacia atrás, no creo haber escogido la carrera correcta para mí. Y pasa, y cuando eso te pasa, pues entonces empiezas a buscar otras opciones para ver qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te gusta, para qué eres buena también. Pasando a eso, me fui completamente al área ambiental. Era mucho de trámites ambientales y una vez que vieron mi capacidad, me empezaron a soltar como la operación. Éramos una empresa que recolectaba residuos. Entonces, era una empresa pequeña, teníamos como 3 o 4 camiones y ahí fue cuando yo me empecé a meter un poco hacia la logística, armarles las rutas, empezar darles el seguimiento, a darme cuenta de cómo es que lo podíamos hacer más eficiente, cómo es que podríamos cubrir más clientes, pero también todo el seguimiento que tenías que darle porque siempre pasa, o sea, tú tienes tu ruta, tú tienes tu plan, tú tienes tus cosas que funcionan perfecto en papel y de repente hay algún, no sé, desde un accidente de tráfico que te retrasa los camiones, una descompostura mecánica, una persona que no llega, etcétera, etcétera. Entonces era mucho de estar innovando y estar al pendiente para que el plan se acercara, para que la ejecución se acercara lo más posible al plan que tú tenías originalmente. Entonces, esa parte sí era padre, era bastante retadora porque empezábamos a trabajar temprano, como desde las 6 de la mañana, pero para las 4 de la tarde yo era libre, entonces tenía mis tardes libres, entonces empezaba temprano y salía temprano. Y también otro tema que me dejaron a mí encargada era lo que es la administración del material, porque teníamos bastante equipo mecánico para hacer la reparación de los camiones. Entonces teníamos que cuidar que sí, que se hacían salidas y se hacían entradas para poder dar ese mantenimiento, pero pues sí son piezas de ciertos como rotomartillos y cositas así, incluso dados, cositas para reparar los camiones, pues eran caras. Entonces no podías dejar que los choferes los agarraran y se los llevaran y tal vez no regresaran, o tal vez sí, o se le pierde, o quién fue la última persona, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando a mí me dieron, ¿sabes qué? Tú vas a empezar a llevar los registros de inventario. Entonces ahí yo me metí a logística, me metí un poquito a inventarios de manera muy, muy empírica, pero empecé a ver que eso me gustaba más que andar mezclando ingredientes. Entonces como que ahí sospeché algo. Después, cuando en ese momento yo decía así como que esto sí me gusta, pero no me llena completamente. Entonces mi mamá me veía muy confundida y la verdad no sé por qué se le ocurrió decirle que pues me regresara a estudiar, porque ya soy de esas personas a las que tal vez ustedes odien porque a mí sí se me da la escuela. Era de esas personas que es muy fácil, así la escuela para mí es muy fácil, el mundo real es el que se me complica un poquito más. Entonces mi mamá sabe que al menos en el ambiente escolar yo me desempeñaba muy bien y que me gusta seguir aprendiendo. Entonces me empujó, me dijo, ¿sabes qué? Pues ya me cansé de verte en la casa en las tardes, que no hagas nada. Y también porque yo le decía, bueno, si no encuentro nada que hacer, yo me quiero ir a recorrer el mundo. Y mi mamá así como, no, mejor quédate aquí, quédate estudiando, ¿no? Ve y revisa las maestrías y todo. Entonces pasaron dos cosas. Uno, que yo estaba buscando maestrías y dos, que me ofrecieron un nuevo trabajo. En ese nuevo trabajo me ofrecían estar como implant, es decir, era una maquila. Ellos tenían entre las 1000 maquilas que hacían para empresas de todos los tamaños, tenían una que era una embotelladora de agua. Entonces era una maquila muy chiquita, pero que les demandaba mucho tiempo.
y que lo resolvieron diciéndole la embotelladora de agua, ¿sabes qué? Queremos tener a alguien que esté en planta 100% y que únicamente se dedique a resolver todo lo que conlleva hacer esa maquila del agua embotellada. Entonces, en el momento en el que me dicen eso, me entrevistan, me dan el puesto, y entonces yo ya tenía el puesto, pero no tenía mucha idea. Sí sabía usar Excel, sí sabía llevar registros, sí sabía llevar todos esos controles, pero del resto no tenía ni idea. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues vas a compartir puesto con las otras dos chicas que llevan las maquilas, vas a aprender de ellas y de esa manera tú puedes ir haciendo lo que tiene que ver con la maquila del agua. Y yo, perfecto, pero también sabía que eso iba a ser muy lento versus lo que yo quería. Y en ese momento fue cuando también yo me inscribí a la maestría en administración de cadena de valor, que en realidad es administración de cadena de suministro y ves como un poquito cositas extra, ¿no? Para darle esa parte de cadena de valor. O sea, que no se te olvide que estamos hablando de un cliente y que no te tienes que enfocar únicamente en mover las piecitas de un punto a otro, ¿no? Siempre te tienes que acordar que hay un cliente al otro extremo y que para cumplir, que para que ese cliente reciba los productos que está buscando, tú tienes que trabajar dentro de la cadena de suministro. En este punto hago un corte porque quiero recalcar lo que tal vez muchos de los que nos escuchan pasaron en algún momento de su carrera profesional, donde no se sienten a gusto haciendo lo que aprendieron. Y Claudia nos muestra que es un tema de tal vez tomar el valor de hacer lo que te gusta. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para preguntar y vamos a ver cómo Claudia maneja muy bien esos conceptos y lo aplica. Muchas veces tenemos ese pensamiento errado de creer que preguntar es malo, que al aceptar un cargo, compañía o la empresa espera que yo sepa todo lo que se tiene que hacer y es falso. Y los que ya están más adelante en su carrera profesional se darán cuenta. Entonces, si tú estás a punto de comenzar tu carrera profesional, si tú estás a punto de mm, comenzar una vida en cadena de suministros o en cualquiera, no te olvides preguntar. Preguntemos, pidamos feedback y construyamos el profesional que queremos ser. Bueno, entonces les decía, pasaron dos cosas. Yo cambié mi parte de ingeniera, de asesora ambiental, de estar checando las operaciones, a de repente ser implant. Era una empresa chiquita, o sea, la que nos hace las maquilas es una empresa mediana, pero la empresa en la que yo trabajaba en la embotelladora de agua éramos alrededor de 10 personas y la mitad de ellos eran vendedores, la verdad. Entonces, es ahí cuando fue una educación intensiva entre lo que me estaba enseñando la otra chica que llevaba las maquilas, lo que yo veía en clase y lo que estaba yo aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Porque al principio sí estaba relativamente fácil porque yo nada más decidía, si yo nada más pedía y alguien me hacía favor de programarme las producciones, alguien me hacía favor de conseguirme el transporte, y todo eso. Pero poquito a poquito me fueron saltando las cosas. Me acuerdo, que yo entré en enero, no, entré en febrero y me acuerdo que para junio ya yo tenía que conseguir todos los transportes. Entonces fue algo bastante, agradezco que me haya pasado cuando estaba joven, porque ni te da pena preguntar. O sea, yo me acuerdo estar hablando fletera tras fletera tras fletera y que me tuvieran que enseñar desde cero, porque todavía yo no veía esa parte cuando vi logística. Entonces yo no sabía cuántas pallets le cabían a un camión. Yo no sabía cuál era el peso, yo no sabía nada de eso. Y honestamente, como éramos una maquila tan chiquita, muchas veces sí había como hojas de especificaciones que te decían cuántas cajas venían por pallet, pero nadie se había tomado la molestia de como verificar que realmente fuera ese la cantidad de piezas por pallet, ni lo que pesaban, ni nada. Entonces fue mucho estar preguntando de, oye, ¿y esto cómo se hace? Oye, ¿y esto cómo, realmente pesa esto? ¿O dónde lo puedo pesar? ¿Dónde lo puedo confirmar? Y luego aprender, ok, entonces a este camión le caben tantas piezas, a este camión le caben tantas tarimas, y luego del material, cuántas tarimas podemos llegar, ¿no?
y estar negociando mucho con finanzas de, ¿sabes qué? Pues tienes tanto presupuesto y ahí no te puedes pasar. Repártelo entre la caja que necesitamos, la tapa que necesitamos, la botella que necesitamos. Entonces, esa parte fue muy padre cuando, no sé, también supongo que les ha de haber pasado en algún trabajo que volteas y dices, no sé cómo lo hice, pero me iba cayendo el trabajo y esa necesidad de sacar el trabajo es la que realmente te motiva para aprender. Y luego es algo que no, esa presión para aprender no la tienes dentro de la escuela. Entonces yo tuve la ventaja que tenía esa presión para aprender rápido y a la vez tenía mis maestros y tenía mis compañeros porque estaba estudiando la maestría a la par que estaba agarrando este nuevo puesto para poder realmente sentarme y que absorbí todo, todo, todo como una esponja y poco a poco fui resolviendo las cosas. Pasé de tú nada más pides y solito se programa a que me dejaran a mí todo lo que era la cadena de suministro. O sea, yo encontré nuevos proveedores de botella, encontré opciones para la caja porque luego nos fuimos diversificando. Ya no solo era un punto donde se hacía la maquila, sino eran dos o tres, dependiendo de la temporada. Entonces, yo tuve que empezar a llevar los inventarios en todos esos puntos, tuve que aprender cuáles eran las capacidades de producción, tuve que corregir los forecasts que me mandaban los chicos de ventas porque no necesariamente estaban súper correctos o estaban como muy optimistas. Y luego aparte tenía que conseguir el transporte para que se moviera el producto desde nuestros sitios de maquilas hacia donde lo distribuíamos. Y poquito más porque me asignaron a mí el almacén que teníamos en Ciudad de México, desde el que salían los pedidos a clientes foráneos. Y aparte salía la ruta que estaba dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tenemos todo eso y yo era una sola persona y era responsable de todo. Estuvo bastante intenso. Ahí pude explorar prácticamente todas las áreas de la cadena de suministro. Entonces, esa es una gran ventaja que te da trabajar en una pyme o pequeña y mediana empresa, como les llamamos aquí en México. No sé si en Bolivia tengan el mismo término o les digan un poquito distinto, pero te pones como todos esos sombreros y te das una idea de qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, para qué eres bueno también. En mi caso, la verdad, logística se me hace muy padre, pero no es mi fuerte. O sea, a mí me gustan mucho los inventarios, me gusta más planeación, entonces es hacia ahí donde yo me iba. Bueno, en mi última intervención como relator de lo que pasó en la primera parte, en este capítulo, algo que quisiera rescatar es que justo en este momento se hace un corte de un antes y un después que todos vamos a pasar en algún momento de nuestras carreras profesionales, donde estamos en cargos que dependemos de nosotros mismos. El tema de hacer los indicadores, el tema de hacer de los reportes, a el tema de administrar un equipo o jugar en equipo. Y es muy importante todo lo que vemos a continuación. Nos va a hablar de cultura. Escuchen muy detenidamente esa frase de cultura, cómo te mueve desde arriba hacia abajo. Y todas las técnicas que Claudia nos comparte respecto a administración de personal y liderazgo sobre todo. Ya que tuve experiencia en esa pyme, como les decía, me abrió la idea a todas las áreas de cadena de suministro. Tuve la oportunidad de moverme a una empresa más grande, una empresa internacional, que es donde teníamos a clientes Walmart, Costco, Aldi, Sam's, todos ellos. Y ahí originalmente yo entré como analista y mucho de lo que yo hacía eran inventarios y ahí fue cuando me encantaron a mí los inventarios. Era mucha parte de estar negociando, de estar siempre muy al pendiente, pero lo que me gusta de los inventarios es que son muy lógicos. Las piezas que recibes menos las piezas que salen porque se van a vender es las piezas que te tienen que quedar dentro del inventario, ¿no? Entonces, obviamente pasa que eso es en teoría, y como les digo, lo que pasa en papel muchas veces no te corresponde 100% a la realidad. Por eso tienes que estar tan al pendiente de que las recepciones estén bien, las salidas estén bien, el cliente realmente reciba el producto que se supone que tiene. Y el cliente probablemente ni siquiera se da cuenta que tú estás ahí reconciliando inventarios, que tú estás ahí revisando recepciones, porque él solo, o sea, él ve a las Customer Service Representatives y con ellas se atiende, ¿no? Pero detrás de los customer service está el contacto contigo, está
el asegurarte de que, oye, no entiendo cómo es que solo tenías 20 piezas en almacén y de repente resulta que me repartiste 25, ¿no? Yo sé que a algún cliente le van a faltar, probablemente sus piezas le van a faltar 5. Entonces, eso me permitió darme cuenta de cómo tú, el trabajo que tú haces realmente lleva un impacto en el cliente final, aunque probablemente el cliente jamás sepa de tu existencia. Y es bastante, al menos a mí lo que me gustó de moverme en el área de alimentos es padre cuando tú vas caminando y te encuentras en el súper los productos que tú vendes. Se siente genial poder ir con tu familia haciendo el súper y mira mamá, aquí trabajo, ¿no? Esto es lo que yo hago. Gracias a mi trabajo es que tienes esto aquí en el súper y está disponible. O cuando estaba en la embotelladora de agua, pues era un producto un poquito más exclusivo, entonces no te lo ibas a encontrar en el súper, pero sí te lo encontrabas en ciertos hoteles o restaurantes. Entonces también era padre esa parte de decir, pues mira, yo les ayudo a darle como un mejor servicio al cliente y que se sienta una mejor experiencia. Entonces esa es la bondad de trabajar en alimentos y creo que es una satisfacción que tienes cuando tu producto acaba directamente en el consumidor. Y una vez que acabamos, digamos, de hacer de eso de inventarios, me movieron a planeación y ahí es cuando tuve la oportunidad de ganarme la jefatura. Entonces, ya que estaba en planeación, era irte todavía un paso más atrás. Eh, Yo me preocupaba una vez que el camión estaba cargado, despachado y descargado en cuando llegaba en el centro de distribución, y ahorita no. A mí me preocupaba cómo es que íbamos a pasar de la fruta recién cosechada, en qué se iba a empacar, en qué presentaciones, en qué cantidades, qué día, todo eso yo tenía que decidir en base a ahora sí que el forecast que teníamos, las ventas que nosotros veíamos, y también aprendes a trabajar mucho con tus limitaciones. Me encantaría decirte que la cantidad de alimentos es ilimitada y que siempre vas a tener a la gente disponible en línea, si no. La verdad es que si quieres ser bueno en esto de cadena de suministro, lo primero que tienes que averiguar es, oye, cuáles son mis límites, cuáles son mis capacidades, o sea, cuál es el cuadrado en el que yo me puedo mover. Y una vez que entiendes ese cuadrado, puedes ponerle toda la creatividad que quieras mientras no te pases de esas líneas y no es que te estén limitando, es que realmente físicamente no es posible. Ya sea que no tengas más fruta, o tal vez no tienes más capacidad en línea, o tal vez no tienes más espacio en el camión, o tal vez no tienes suficientes horas para hacer que llegue el producto, ¿no? O sea, hay cosas que se llevan el tiempo que se llevan y no hay manera. Y igualmente, al momento de estar trabajando dentro de cadena de suministro de alimentos, también la naturaleza no la puedes apresurar. O sea, las cosas van a florecer cuando las condiciones se den, las cosas se tienen que cortar cuando sea su momento y si las cortas antes o las cortas después, no es eso, no es como que yo esté fabricando piezas y entonces te pueda decir, ah, ¿sabes qué? Pues vamos a correr 3 turnos o vamos a hacer algo para que las piezas, tenga yo más piezas por minuto. No, tienes que aprender a trabajar con los ritmos de la naturaleza, tienes que ser muy clara en el momento de comunicarte porque de repente llega un huracán y entonces la proyección que tenía se va a reducir a la mitad, ¿no? Esa siempre ha sido una duda que yo tenía y pues me di cuenta de que vas trabajando semana a semana y a veces día a día. Si a día te van cambiando los números y día a día tú tienes que ir creando planes nuevos una y otra y otra y otra vez. Sí es algo muy demandante, pero a la vez ayuda a que tú no te aburres. ¿Por qué? Porque siempre te está dando, te avienta problemas que tienes que resolver y llega, y entre más tiempo estás, o sea, yo admiraba mucho a un jefe que tuve que después era mi gerente. No estaba yo directamente debajo de él, pero pues sí me enseñó mucho, porque ese es el colmillo que dicen, el saber ya tantas cosas, haber vivido tantas temporadas, haberte enfrentado a este problema con tantas condiciones distintas, que ya tienes como un catálogo enorme de cómo solucionarlo, ya tienes idea de por dónde moverte. Y la otra parte que yo aprendí como jefa es, pues, uno, hacerte responsable de la trayectoria profesional de otra persona. No lo eres al 100% definitivamente, pero sí
así como a ti te enseñaron, así como a ti te apoyaron, así como a ti te dieron feedback, así tú eres responsable de la otra persona, ¿no? Entonces, a la vez tienes que amortiguar sus errores cuando son demasiado nuevos, tienes que avisarles y tienes que darles oportunidad de crecer, pero es padre, o sea, esas son como tus responsabilidades y a la vez ganas como otra persona a la cual la puedes delegar y la puedes desarrollar. Entonces, si eres lo suficientemente bueno repartiendo tu carga de trabajo, ahí es cuando sientes ese apoyo, o sea, la persona a la que estás está bajo tu mando, realmente se vuelve un apoyo y no se vuelve una responsabilidad más. Entonces, el arte de delegar, híjole, no les puedo decir que ya lo dominé porque la verdad es que no. Si es algo que chance si hubiera estado otro año más en la jefatura, tal vez me hubiera vuelto un poquito mejor, pero sí es algo que es muy bonito ya que tienes esa oportunidad. Entonces, es algo que nadie te enseña tampoco, porque recuerdo haber tenido clases de negociación en la maestría, pero siempre, o clases pues es que es negociación, pero siempre los veías hacia los proveedores o hacia los clientes, pero nadie te enseña cómo ser jefe. Entonces ahí es cuando te pones como loco a buscar y volteas a ver qué otros ejemplos de liderazgo hay dentro de tu misma empresa. Entonces es por eso que la cultura de la empresa en la que estás importa tanto, porque lo más sencillo de aprender para ti es imitar a los líderes que tú tengas alrededor. Y líderes, ojo que no estoy diciendo jefes, estoy diciendo líderes, porque muchas veces yo volteaba a ver hacia abajo, hacia la gente que estaba en piso, cómo es que se organizaban, cómo es que los convencías, y también volteaba a ver hacia arriba, hacia las personas que ya estaban en un lugar de jefatura, de cuál era su estilo, de qué manera presentaban las ideas para poder convencer a los demás. Ángel, bienvenida de regreso, me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias, Claudia. Creo que tus años de experiencia repartiendo contenido nos ayudó bastante a llevar este problemita. Agradecerte ahí haciendo un paréntesis a la grabación. Me gustaría que hablemos bastante de este punto porque es algo que a la mayoría de la audiencia le encanta hablar. Feedback que recibí esta semana es que les encanta esto de las experiencias, les encanta esto del liderazgo, porque como tú dices, no hay un lugar donde te inscribas y tengas tu diplomado, tu maestría en liderazgo o te enseñen todo esto que aprendes en la cancha. ¿Tú qué opinas del micromanagement? Hablabas mucho de delegar, pero hay algunos líderes que les encanta hacer micromanagement y lo ven bien. ¿Qué postura tú tomas en este concepto? Siento que es la trampa en la que todos caemos en la primera vez que nos ponen a cargo de algo. Y me incluyo. Y si alguien consiguió empezar a liderar sin pasar por eso, que por favor me explique cómo, porque es un tema de que de repente normal, estás acostumbrado solo a ser responsable de tus decisiones y de las acciones que tú tomas. Pero al menos la manera en la que yo veo una jefatura es, también tú eres responsable de las decisiones que se toman bajo tu cargo. Entonces, ese miedo de qué va a pasar o qué va a hacer o cómo la va a regar o cómo se va a equivocar, para no usar un coloquialismo mexicano, híjole, es miedo, o sea, es miedo. Y del miedo viene el micromanagement, de que dices, bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo? Y que ya consideraste esto, y ya hiciste esto, y o sea, como que a veces hasta les quitas la capacidad de decisión para asegurarte que no se vayan a equivocar. Pero no hay manera de que la gente no asuma nuevas responsabilidades y no se equivoque. O sea, parte de ese loop es, decides algo, pasan las consecuencias, evalúas las consecuencias y luego cambias, ¿no? Es el loop de la mejora continua. Pero si siempre estás interrumpiendo esa parte en la que se decide y pasan las consecuencias, entonces la persona nunca va a poder aprender y le vas quitando ese poder. Entonces el micromanagement es malo porque la gente que está debajo de ti nunca va a adquirir ni va a entender el porqué de las decisiones, ni va a tener la confianza de tomar sus propias decisiones. Y entonces tú solito te vienes disparando en el pie, porque si tú no dejas a alguien que pueda tomar tu lugar, jamás te van a quitar de ahí. O sea, no te van a dejar crecer a ti en tu carrera porque no tienen quien te reemplace.
Correcto. Me haces recuerdo a una historia que en algún momento algún gerente me lo comentó. Me contó, había un empleado que de una compañía cementera aquí en Bolivia que tenía todos sus estudios, era una persona muy inteligente y su trabajo en un inicio, como todos, es más técnico, ¿no? Cuando estás comenzando en la carrera es más técnico, es documental, etcétera. Y esta persona era tan eh, conocida por su resolución de problemas al tema técnico e inclusive él no quería compartir la información. Uno, sí se volvió una persona que no la podían sacar por todo el know-how que había adquirido en los años. Pero por el otro lado, nunca podían ascenderlo porque era ¿y quién lo va a reemplazar? Entonces ahí me decía, Ángel, ¿tú qué posición quieres tomar? ¿Quieres tomar la posición de ser alguien indispensable en tu cargo? ¿Te va a ir bien? ¿Nunca te van a sacar? ¿Vas a estar con tu sueldo X 10 años, 15 años, 20 años y vas a estar súper bien? ¿O en algún momento te visualizas como un jefe, te visualizas como un gerente? Y se me quedó. Y creo que eso fue uno de los muchos consejos que apliqué y cambian el mindset de una persona. Y apoyo mucho el tema del liderazgo de una persona que te puedas apoyar y esa persona siga la cultura de la compañía. Obviamente hace que cambies y que crezcas y llegues a lo que puedes hacer con todo lo que aprendes de esa persona. Gracias, Claudia. Tengo una curiosidad. En este tema de liderazgo, como tú dices, siempre estás con ese miedo de cómo la va a atarrear, cómo se va a equivocar mi dependiente o mi equipo y tomas ese tema de micromanagement. Pero cuando decides soltar y pasa el error, te ha debido pasar, ¿qué hiciste? ¿Qué acciones tomaste? La pelaron en un inventario, la pelaron en un despacho, como mencionas. Al final la responsable eres tú. ¿Qué acciones has tomado en esa ocasión? Si puedes comentarnos un poco del contexto y entender cómo actuar para las personas que están empezando todavía en este camino de liderar personas. Sí, mira, hubo una vez alguien que me dijo, delega solo lo que puedes arreglar si se equivocan y creo que eso te da mucha paz, ¿no? De que dices, ok, por muy mal que salga, sí se puede. Había veces, me acuerdo una vez que se equivocaron en unas cantidades, pasa, tenían que mandar 45 y mandaron 450, un error de dedo. La, lo que yo intento sobre todo es, primero prometerles que tengan la confianza de decirme los errores y no enojarte, no gritarles, no hacerlos sentir peor, ¿no? Porque cada que te equivocas, normalmente no te quedas tranquilo, o sea, te quedas como con esa culpa. Pero si te da miedo que te lo digan, te lo van a intentar esconder. Entonces, en lugar de que te des cuenta al día siguiente, probablemente te des cuenta dentro de 5 días que ya llegó al almacén. Entonces, ahí afortunadamente, ahora sí que es un ejercicio de confianza, nos dimos cuenta. Obviamente yo lo presento esas 450 cajas que se empacaron y se mandaron cuando no se debía, yo lo presento como si fuera mío. Ya digamos que fue una decisión mía. El tema interno, ahorita se los platico, pero lo que hice es acercarme a la gente de ventas, acercarme a la gente de customer service. Ellos son tu mano derecha. La verdad es que probablemente mi día a día tenía la mitad de mi día, digamos, lo platicaba, lo pasaba con customer service y la otra mitad lo pasaba con mi equipo. Entonces, les avisas, oye, pasó esto, ya van 450 cajas, ya están empacadas, ya van en camino, ya no hay nada que hacer. Es como, no las podemos parar en México, no las te van a llegar. ¿Qué te parece si ponemos una promo, hablas con el cliente? O sea, les echas, digamos, les avisas cómo viene el problema y luego dejas que ellos también te propongan y así, ¿no? Obviamente, una vez que se resuelve, que en este caso lo que hicimos fue sacar una promo y aparte lo ofrecimos a otros clientes,
No era necesariamente la presentación a la que ellos estaban acostumbrados, pero sí podíamos hacer por ejemplo, si estaban acostumbrados a cobrar 15 piezas por caja, pues entonces, y nosotros estábamos mandando de 10, pues puedes hacer un pequeño reempaque, puedes hacer cosas, ¿no? Sí hay manera de moverle ahí para que sea más vendible del lado del cliente. Y lo que no, pues teníamos un mercado secundario. Entonces, lo que no se alcanzó a mover así, se acomodó como mercado secundario y de esa manera conseguimos dispersar esa cantidad de producto. Y obviamente ya que hiciste como, primero te enfocas en resolver como el primer impacto y después en prevenir que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Empezamos a crear, va a sonar súper aburrido, pero a veces lo que tienes que poner es un checkpoint, otro punto de revisión o un segundo par de ojos o cositas así para dar más visibilidad. Y en ese caso fue lo que hicimos. Literal, a veces es tan sencillo como en un Excel que te coloreé la celda de otro color si pasa de cierta cantidad. Entonces, de esa manera, si está en verde, pues ya sabes que estás como dentro de rango. Si se cambia a amarillo, dices, ah, caray, ¿por qué es esto, no? Ah, ok. Entonces ya revisas, le das un double check, te vas a tu petición original y ves cuál era la cantidad, ¿no? O sea, lo puedes sobreescribir manualmente, pero al momento en el que cambia de color, tú tienes esa responsabilidad de checar qué fue. Y también revisas con la persona como cuál fue el origen del error, ¿no? Como este que fue un error de dedo, pues te digo ya con un Excelito, puedes ver qué pasó. Y normalmente no vuelve a pasar, o si vuelve a pasar, vuelve a pasar hasta dentro de 6 meses, ¿no? Ya cuando te empiezas a preocupar es cuando el error pasa una y otra vez, entonces ahí es cuando tienes que hablar con la persona y le dices, es demasiada la carga de trabajo, traes algún tema personal que te está como, ves, batallando que te concentres, o qué pasa, ¿no? La mayoría de nosotros intentamos hacer nuestro trabajo bien y ya para que pase algo, algo que sea continuo, es o el sistema está mal o la persona está mal y primero hay que revisar el sistema y ya, si eso falla, entonces ya te vas con la persona, ¿no? Pero no asumes que luego. Obviamente, creo que lo que sí me quedó a mí de la parte de liderazgo es eso, intenta crear un ambiente de confianza en el que no brinques. O sea, primero resolvemos, buscamos qué se puede hacer, buscamos qué onda y luego vemos por qué pasó. Porque también muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, tú eres el portador de las malas noticias. O sea, en el momento que a mí me llegaba una helada y perdía el producto, me avisaban a mí y yo tenía que llegar con esas proyecciones ante ventas. Cuando ventas ya le había prometido al cliente que sí íbamos a tener el producto. Y no era nada fácil llegar y decir, pero ni siquiera es un error tuyo. Es algo de la madre naturaleza que está muy difícil controlar. Entonces, uno, avisas y dos, empiezas a trabajar con la gente de sourcing para ver si podemos moverlo o podemos comprarlo de algún proveedor adicional o, o de a tiro dices, ¿sabes qué? No va a pasar. O sea, no hay suficiente en el mercado, no hay suficiente producto en el mercado para poderlo comprar y tienes la ventaja de que para bien o para mal la madre naturaleza nos pega casi todos igual, ¿no? O sea, si era una temporada de escasez de pepino o de tomate o de lo que fuera, los demás, los demás proveedores le estaban diciendo al supermercado lo mismo que le estabas diciendo tú, no hay. El problema lo tenías cuando tú decías que no hay y los demás sí tenían. Ahí sí, te pedían cuentas específicas y ahí sí. Pero te digo, es difícil, o sea, ponte en los zapatos de una persona que te está dando una mala noticia. Lo último que esa persona quiere es darte esa mala noticia. Pero si ya viene a ti es porque no la pudo resolver. Entonces, en lugar de agregarle como más carga emocional, es como que mantente tranquilo dentro de lo que se pueda, mantente y vamos enfocándonos en la solución, no tanto en encontrar culpables. Obviamente sí había veces que pasaba todo o sea, ya pasaba yo, encontrábamos solución, o avisábamos que no iba a haber solución, que por favor le explicaran al cliente cuáles eran las circunstancias. Y también es importante comunicar esos errores o esos problemas que se van generando porque muchas veces puede que tú no encuentres esa solución. Que, por ejemplo, me acuerdo una vez que teníamos demasiado producto y yo intenté acomodarlo como por los medios habituales, ¿no? De que mandas un poquito, o sea, haces un poquito más grande tu inventario de seguridad, ya se ofreció en mercado secundario, cositas así, o sea, yo ya no hallaba cómo, y a la hora que les digo es que tenemos demasiado,
fue ahí cuando me dicen, ah, ¿sabes qué? El ventas levanta la mano, habla con el cliente te compra un tráiler entero porque le conviene moverlo a Canadá o no sé qué. Entonces hay veces que tú ya no puedes ver la solución, entonces ahora sí que lo cuentas al resto de la organización y ahí es cuando empiezan a salir opciones que tú ni siquiera habías considerado. Entonces, ese ejemplo, por ejemplo, te digo, o soluciones, opciones que no habías considerado y soluciones que tampoco tienes la capacidad de resolverlas, ¿va? Entonces, esos son los ejemplos que se me ocurren. Espero no hayan estado demasiado abstractos, pero es eso. Crea un clima de confianza y, y, y aprovecha, o sea, cuenta, o sea, tienes que contar las cosas cuando ya no las puedes resolver, avísale y a ver si alguien más puede, y si no, pues mínimo ya avisaste. Las veces que sí he llegado a regañar gente, pues honestamente era cuando yo me daba cuenta que me ocultaron las cosas y me las ocultaron adrede, ¿no? Ahí sí es como, oye, esto se tolera, esto no se tolera. ¿Por qué? Porque estás creando trabajo extra para los demás, porque la gente es mucho de confianza, o sea, la gente tiene que confiar en su departamento de cadena de suministro, porque de esa manera ya puedes hacer buena mancuerna, ¿no? O sea, tanto de que les vas a dar las buenas y las malas noticias, como que si les prometes que se puede hacer algo, lo puedes cumplir, y luego es no meterte el pie tú solito en prometer cosas que no vas a poder cumplir. Y también eso es muy difícil, pero si tienen que, así como tú aprendiste a trabajar con los límites que tienes, ventas tiene que aprender a trabajar, y mucho pasaba en los tiempos de entrega. A veces que me decían, pues ponle doble operador, y yo, es que no es el doble operador, o sea, son esa cantidad de millas, y así vaya 24 horas manejando el chofer. Las millas no, o sea, el camión no avanza más de, no me acuerdo si eran 400 millas por día. Entonces, como no, o sea, te lo puedo reducir un día, pero no puedo hacer que lo que llegaba en 7 días te llegue en 3. Simplemente porque físicamente no es posible, ¿no? Entonces también tienen ellos que aprender a trabajar con estas limitantes, y a veces te desesperas porque es como, oye, esto lo discutimos hace un mes en la junta y ya se te olvidó que el tiempo de tránsito es de 6 días. Ni modo, es otra vez. Creo que lo vivimos día a día los que estamos en este punto. Ya estamos entrando al último bloque. Para las personas que están oyéndonos, pueden hacer las preguntas, el Q&A. Déjenlo en los comentarios para que las pueda responder Claudia. Algo que quisiera resaltar de este punto, y lo comentaste entre líneas, es relaciones. Muchos dejan de lado ese tema importante de relaciones en el trabajo. El llevarte bien con tu área de ventas, el llevarte bien con tu área financiera, con tu equipo, con todos los niveles que tal vez si eres una cadena de suministros que maneja producción, tienes que llevarte bien con el área de producción. Mm, ¿Tú lo sabías? ¿Lo aplicaste? ¿Hubo alguien que te mencionó, ten buena relación con esta área? ¿O intuitivamente lo tuviste que aplicar en tu día a día y te diste cuenta que no, si te llevas mal el día de mañana, esta área puede ser la que te salve de un problema que ocurre muy común en el área de suministros? Como hablaste, te uniste con ventas para solucionar un problema de que un obrero ha puesto mal un cero adicional. Entonces, no sé si podrías comentarnos un poco para entender el tema de relaciones para las personas que están comenzando en su carrera profesional. Fíjate que eso creo que lo aprendí en uno leyendo. Hay un autor mexicano que se llama Aaron Benítez y él promueve mucho esa parte. Te enseña un poquito como de inteligencia en la oficina, de que necesitas ver el juego un poquito más allá y que tus jefes no son tontos. O sea, ellos están viendo el tablero desde una posición diferente, los gerentes, los VPs están viendo el tablero desde una posición diferente que tú no puedes entender. Entonces, si quieres empezar a ver las cosas como ellos los ven, o sea, las decisiones ilógicas, tienes que buscar como desde qué punto lo estás viendo. Pero lo que más me enseñó a mí es estar en una pyme, porque como te digo, nuestra maquila era muy pequeña. Entonces, cuando tú no tienes la fuerza del volumen y no tienes la fuerza sí, o sea, no eres ni la que más les reditúa en dinero, ni la que más tiempo les ocupa la línea,
ahí tienes que usar muchísimo, tienes que aprender a crear relaciones, que es algo que tenía la dueña de la embotelladora con la maquila, que tenían relación de que se conocían desde hace mucho, de que llevaban una relación más allá de ser nada más maquilador y empresario. Ahora sí que eran amigos incluso. Entonces eso lo aprendes, ¿no? Cuando tienes que ser chiquito y lo tienes que resolver por una manera que no es la fuerza o es el volumen, ahí es cuando te das cuenta del poder de las relaciones. Y aparte de esa maquila en la que éramos chiquititos, pues me tocó abrir otros sitios de producción en los que no éramos tan chiquitos, pero éramos nuevos. Entonces, obviamente le dan prioridad a la gente que ya conocen que a ti que vienes de nuevo. Entonces, es pararte, es preguntar, es intentar entenderlos, es otra vez empatizar. Y de esa manera ya te vas creando esas relaciones. O sea, creo que es algo que lo aprendí, no te voy a decir a la mala, pero lo tuve que aprender sí o sí. O sea, no tenía yo otra manera de sacar adelante las producciones porque te tienes que crear tus propias ventajas. O sea, cuando no tienes las ventajas obvias, tú tienes que hacer la manera en las que, de la manera de que se pueda sacar adelante una producción, pueda sacar adelante, y eso lo traes contigo en tus siguientes puestos, aunque la empresa sea más grande. Y también otra cosa es que pues tienes objetivos compartidos. Como cadena de suministro, los costos nos medían compartidos, o sea, si compras hacia un ahorro, pero logística se comía ese ahorro porque tú estás pidiendo a cada rato este expeditados, entonces como cadena de suministro en nuestro KPI no lo conseguía. Entonces ahí te vas dando cuenta de que, espérame, no soy solo yo y no son solo las decisiones que yo tomé, tengo que ver de qué manera me coordino con producción, de qué manera es trabajo con compras. Otro ejemplo que te puedo dar es si tú le das una buena visibilidad a compras de cómo va a estar, cómo estás haciendo tu planeación, entonces compras es más fácil que tenga el material y no gastan tanto ellos en expeditados, ¿no? Entonces, de esa manera consigues trabajar con los demás y entre todos, ahora sí ya llegan a un KPI que más tarde se traduce a un bono. Entonces aprendí en la pyme y luego me tocó reforzarlo ya en una empresa más grande a través de los KPIs sobre todo, porque te obligan a trabajar de manera conjunta. Excelente. La verdad, es una de las primeras ocasiones que escucho esto del KPI compartido. Yo vengo de una enseñanza donde una persona debe ser accountable de un número y nada, ese número está con la persona y si todos hacen bien sus números, obviamente hay un objetivo común que se llega a cumplir. Sin embargo, lo que tú dices tiene totalmente lógica. Si les pones KPIs compartidos, haces que de alguna manera ellos busquen la manera de trabajar en equipo y las cosas sean más llevaderas. Excelente, Claudia. Tenemos una pregunta de Rolando Rodríguez. Buenas tardes. ¿Nos podrías recomendar, bajo tu experiencia, qué características como personas deberíamos trabajar para convertirnos en un buen líder? La paciencia, uno, es que no es paciencia, es estoicismo. Tienes que, tienes que cuidar mucho el no ser reactivo. Y es algo que a mí en lo personal me costó y me estresé mucho y me ponía muy ansioso hasta que dije, a ver, lo que va a pasar, va a pasar, no, o sea, no te arranques en primera. Eso es uno, si tienes que trabajar mucho en no correr como gallina sin cabeza, sino que tú tienes que dar el ejemplo. Si te gusta o no, tienes que dar el ejemplo. Entonces, si tú estás igual de paniqueado o si estás igual de enojado o si estás igual de todo eso, no, sí, o sea, no vas, no, la gente no te va a buscar para resolver un problema. Sí, después, en privado, puedes sacar todo eso porque es frustrante. O te da miedo o te pone de nervios, sí, pero no cuando estás al frente. Eso es como lo primero. El segundo es hacer buenas preguntas, porque cada quien te va a traer como su versión y así, o a veces eh, creen que ya está algo, pero entonces tú empiezas a imaginártelo en tu cabeza el proceso y te das cuenta que hay 20.000 huecos, ¿no? Entonces preguntas, oye, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿qué pasó con esto? Entonces eso te ayuda a que la gente vea que eres capaz de ver y de ir resolviendo las cosas. Entonces no tengas miedo de preguntar. Es incómodo, sí, pero el hecho de saber preguntar, uno te da poder porque obligas a los demás a encontrarte una respuesta. Es más padre estar del lado que pregunta que del lado que responde.
y también te ayuda a crearte un panorama mucho más amplio de qué es la decisión que estás tomando y cuáles son las, las consecuencias y cuáles son el impacto que va a tener. Y el tercero es, primero, o sea, cuando tengas tu círculo de influencia chiquito, que la gente consigue hacer que la gente confíe en ti. Y ya una vez que te den esa confianza, ya de ahí puedes crear confianza con otra persona y entonces ya tú confías en esa persona y la otra persona confía en ti. Entonces ya es cuando se puede, hablamos de delegar y todo eso. Pero antes de llegar a ese punto, tú tienes que ser una persona de confianza. Entonces cuida mucho tu palabra y cuida mucho lo que le prometes al resto de los departamentos y al resto de tu equipo. Porque en el momento en el que lo tengas que cumplir, ahí es cuando se va a ver, se va a ir viendo si realmente tienes madera de líder o no. Sí te va a haber cosas que no vas a poder cumplir, desde ya te lo aviso, pero que se vea que hiciste el esfuerzo hasta dentro de tú. Y también tú mídete para que no llegue el punto en el que te la pasas cumpliéndole las promesas a los demás y dejes de hacer tu parte, ¿no? Entonces, ahora sí que es un delicado equilibrio, pero ya que lo vas consiguiendo, te facilita muchísimo las cosas, porque ya no te están, así como tú confías en otra persona y ya no le tienes que estar haciendo micromanagement, también la gente te deja de hacer micromanagement. O sea, no te están interrumpiendo de, oye, ¿cómo va? Pásame estatus. Oye, esto. No. ¿Por qué? Porque ya confían en que si tú les prometiste que ibas a hacer esto, esto se va a cumplir. O si no se cumplió al 100%, se cumplió al 80%. Y si no se cumplió, tienes una súper buena razón por la cual no se pudo. Entonces, en resumen, serían esas tres cosas. Uno, aprende, o sea, que tu palabra valga. Eh, me quedé en blanco. Paciencia. El estoicismo más que paciencia. Y, o sea, paciencia, pregunta y dale confianza. Y tus palabras. Paciencia, preguntar y palabras. Que tu palabra cuente. Esas serían las. Excelente. Tenemos otra pregunta de Alexandra Celeste Valdivieso. Buenas tardes. Muchas veces nuestros compañeros de trabajo se convierten en amigos. ¿Cómo lleva esa relación cuando existe algún problema en el trabajo? Ay, ahí tengo una historia de terror. Una vez me hice muy amiga de las finanzas y luego todo salió muy mal. Entonces, con la pena, pero la manera en la que yo he encontrado es, son compañeros de trabajo. Una vez que salgo de la empresa, ya los puedo considerar amigos. Pero en el Inter, honestamente, yo sí soy de la idea de que sí, trabajamos juntos, tenemos estas metas, pero no me gusta revolver la amistad con el trabajo. Entonces, prefiero no contarles ni tanto de mi vida personal ni nada de eso para que no se convierta en un problema porque ya los he tenido. Entonces, sí, marcar así como la raya, sí, platicamos, sí, pero ¿sabes qué? Podemos ir a las posadas o podemos el pastelito de cumpleaños o así. A las posadas son las fiestas navideñas aquí en México. Entonces, cositas así, pero hasta ahí, ¿no? Y también y si te los vas a hacer amigos, sepáralo. O sea, no le puedes estar pidiendo cosas extraordinarias a alguien diciendo que es un favor entre amigos, porque ahí sí abres la puerta y se hace un relajo. Entonces le puedes pedir favores, digamos, de índole personal, sí, pero fuera de horas de trabajo. Y también, ahora sí que no abusarías de un amigo no, con el que no trabajas, pues lo mismo aplica, ¿no? Y tampoco le digas, ay, pues hazme un favor o así, porque somos amigos. No, siempre lo tienes que tener justificado desde el punto de vista del negocio. Y una manera de verlo es, a veces se comparten, no sé, hay dos personas que despachan en logística o cositas así, uno es tu amigo, el otro no. Entonces, si no estás cómodo pidiéndole al que no es tu amigo, quiere decir que estás, o sea, te estás aprovechando de la relación de amistad para pedirle esa cosa a la persona que es tu amigo. O sea, como compáralo con, con el que no tienes tan buena relación para ver si estás pidiendo un favor de amigos o si estás pidiendo algo que es dentro del negocio. Así yo lo vería. Excelente, Claudia. Gracias. Muy buena respuesta. Difícil de responder. Tenemos una pregunta de Paola Delgado Villanueva. Buenas tardes. ¿Cuál cree que es la mayor ventaja competitiva que descubrió en su equipo de trabajo? Era muy, en mi equipo de trabajo, o sea, supongo que se refieren cuando yo era líder, el chico era muy bueno con Excel, muy bueno. Entonces, era le podías mostrar procesos que estaban
muy antiguos y que nadie los había mejorado porque luego hay opciones en Excel que ni siquiera sabes. Entonces ya había veces que prefería agarrar un poquito más de chamba y darle a él esas horas extra para que él me pudiera desarrollar una macro o para que él me pudiera automatizar ciertas cosas y de esa manera después, o sea, como yo le di esas 3 4 10 horas extra que necesitaba, de esa manera él nos ahorraba después ese trabajo. O sea, ya quedaba todo en 15 minutos lo que antes nos tomaba una hora. Pero eso es parte de, o como observarlo y ver qué capacidades tenía. Y también medirlo, porque luego se me iba mucho por los detallitos y yo, a ver, no, o sea, 5 cajitas en un pedido de 1000, déjalas, o sea, ni te molestes, redondea cantidades y tan tan. Seguimos. Excelente, Claudia. Una muy buena pregunta de Mariel Guaita. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes corregir a tus compañeros de trabajo? Uy, es otra de esas preguntas difíciles. Mm, te vas a poner como niño chiquito. Oye, ¿por qué? O sea, que te expliquen las cosas desde su punto de vista. Uno de mis argumentos favoritos era, oye, nos estás creando o nos estás duplicando el trabajo a todos. De hacerles ver que, es decir, si realmente tienes primero que ver por qué hacen lo que hacen y que vean un poquito más de las consecuencias que tienen lo que hacen, si es que te están creando trabajo extra, y viceversa, aceptar si ellos te dicen, ah, ¿sabes qué? Como tú traes estas urgencias, a mí me estás creando trabajo extra. Entonces hay veces que negocias en el que sabes que yo voy a cambiar esto y tú vas a cambiar esto. Hay veces que lo encaminas como parte de, oye, ¿sabes qué? Le estás pegando a nuestro KPI y no nos va a tocar el bono. Eso del bono era una que me jugaba bastante seguido, debo admitir. Y eso de, oye, pues, la neta, todos queremos salir a tiempo y lo que estás haciendo o lo que está haciendo tu departamento o así nos está creando cositas extra. Dime qué puedo hacer de mi lado para ayudarte. O sea, si te puedo presentar la información de otra manera o qué se puede hacer para ayudarte. Y también es es un poco como ser mamá en el sentido de que no vas a cambiar su comportamiento con una sola charla, sino que lo tienes que seguir comentando una y otra, o cuando vuelva a pasar, volverlo a llamar, así de que, oye, habíamos quedado en esto y no pasó, y estas son las consecuencias, y oye, habíamos quedado en esto y no pasó, y son las consecuencias. Y también tienes que estar abierto a que ellos te digan lo mismo, porque créeme que no hay departamento perfecto, así como tú, ellos hacen cosas que a ti te chocan y dices, ah, me estorbas en lugar de ayudarme. Tú como departamento haces cosas que también a ellos les no son las ideales. Entonces es un dar y recibir, pero no lo enfoques así como es la culpa de la persona, es más bien dicho, a veces son los procesos del departamento, es todo eso, y vámonos ahorrando trabajo, o vámonos no afectando nuestro bono, o intercambiamos. O sea, ya si ninguna de esas es como, ¿sabes qué? Yo dejo de hacer esto y tú dejas de hacer eso, o yo empiezo a hacer esto y tú empiezas a hacer esto, y así nos la llevamos. Esas son como las opciones que se me ocurren. Excelente, Claudia. Ya con esta última pregunta acabamos la sesión de Q&A. Yo tengo una última pregunta y va más relacionado a tu último proyecto. Si pudieras comentarnos de dónde nació, muy breve, y qué podemos esperar, dónde podemos seguirte, qué pretende hacer este proyecto y qué metas tienes con este proyecto. El proyecto de cadena de suministro con Claudia es, ahora sí que traigo dos proyectos. Primero les platico el que sí está relacionado con cadena de suministro y luego ya les platico un poquito del adicional. En cadena de suministro con Claudia, siento que empezó la pandemia, hubo muchísima escasez y decían de quién es la culpa de cadena de suministro, pero ¿quién sabía que era la cadena de suministro? Muchas de las personas que nos están escuchando, yo creo que sí, pero el público en general no tiene idea, ¿no? Entonces, originalmente nació como ese sentido de, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, o sea, este es el detrás de cámaras. Llamarte de que el cliente solo crea que son los vendedores lo que le entregan el producto, no. Existe todo este de parte que es cadena de suministro y educar un poquito hacia la gente para que sepa qué es lo que hay, qué es lo que hay detrás de que las cosas, muchas veces les digo que nosotros somos magos porque hacemos que las cosas aparezcan. Desde la materia prima hacemos que las cosas pasen. Qué buen Y después concepto. de pensarlo, dime, No, no, qué buen concepto. La primera vez que escucho que los le cadenas de suministro son como magos. Y es verdad. Hacemos
todo para que el producto esté donde tiene que estar. Exacto. Entonces, y últimamente, ya que me cambié, digamos, de esquema, ahorita estoy únicamente como profesora, decidí que en las pequeñas y medianas empresas hay un hueco en que yo siento que es bastante grande, porque gente que te dé un curso de ventas, hay muchísimas. Gente que te enseñe marketing digital, hay un montón. Gente que te enseñe, como esa parte de ventas hay mucha, o de administración, también hay muchas de soft skills, de todo eso. Pero, o sea, si yo fuera emprendedor, si yo estuviera con mi empresa, ¿quién me enseñó a llevar un inventario? ¿Quién me enseña cómo hacer un pronóstico para yo darme cuenta de cómo van viniendo mis ventas y cuánto lo voy a encargar a mis proveedores? Siento que eso se hace de manera muy empírica. Entonces, ahorita lo que voy a estar haciendo en Cadena de Suministro con Claudia es lanzar talleres semipresenciales, son vía Zoom, y nos vamos a estar enfocando, por ejemplo, la próxima semana empiezo uno de forecast. Les voy a enseñar a varios dueños de negocios cómo es que se hacen un forecast, o sea, desde empezar a ver cómo detectas una tendencia, cómo detectas una estacionalidad, el método. Y son cosas relativamente sencillas porque tampoco me quiero meter a modelos matemáticos súper complejos porque uno, no lo sé, entonces no puedes explicar lo que no conoces. Y dos, muchas veces un poquito, un 10% más de información que tengas hace la diferencia. O sea, pasar de cero a uno hace diferencia, ¿no? Entonces yo quiero llevarlos de ese cero a ese uno. Entonces vamos a ver temas suavización exponencial, método de doble suavización, el método de Holt y método de Wayne. Entonces, a partir de eso, ya que les enseño cómo pueden averiguar qué rayos les están diciendo los datos, entonces vamos a combinarlo con la técnica de forecast que más te sirva, ¿no? Entonces, ya que hagamos eso, quiero hacer otro que sea de compras para detectar cuáles son los proveedores críticos, cuáles son los proveedores que nada más son commodity, cuáles son los proveedores que te permiten apalancar. Entonces, voy a hacer un segundo taller de compras. Y luego quiero hacer un taller, por ejemplo, de manejo de inventarios para darte las fórmulas y sobre todo enseñarte a resolver las cosas. Porque tengo yo la ventaja de que soy ingeniera y creo que no hay manera de graduarte de ingeniería sin que una de las cosas que a mí más batallaba en ingeniería es que te decían, regrésate a la fórmula 15, ¿no? De acuerdo con la fórmula 15, este problema se resuelve. Entonces, es una habilidad el leer esos libros de matemáticas o el leer esos libros que creo que si no estudias ingeniería, puede que no la tengas. Y mucha gente sabe de administración, sabe de contaduría, sabe, pero no necesariamente sabe de cómo interpretar todas esas fórmulas matemáticas. Entonces, irles enseñando, irles quitando ese miedo de, sí, o sea, traemos una sumatoria, traemos una raíz cuadrada, traemos todo esto, no importa, así es como se hace. O sea, tienes este problema, plantea este problema en el términos de tu empresa, ¿no? La farmacia fulanita vende en promedio, tiene una demanda promedio de 15 frascos a la semana con una desviación, o sea, vamos a construir este mismo párrafo que ves con los datos de tu empresa y luego te voy a enseñar a sacar esos datos y luego te voy a enseñar a meterlos a la fórmula y luego ya tú vas a poder comparar y te voy a ir guiando paso a paso. Entonces es lo que pienso hacer ahorita con cadena de suministro. Estoy muy emocionada porque ya la próxima semana empieza el primer taller de forecast. Ya les estaré, si me siguen en Facebook, les estaré contando cómo me fue. Espero que muy bien. Y y también, o sea, y ahí van a encontrar, hay ciertos ejercicios que ya he hecho en vivo y que les voy dando igual paso a pasito, oye, esto se resuelve así y así. Lo que sí he encontrado es que es mucho más fácil hacerlo en tiempo real que nada más soltar un TikTok o que nada más soltar un video, ¿no? Es más fácil incluso responder las preguntas y todo eso y que no se distraigan. Entonces, esto es lo que estoy haciendo ahorita con cadena de suministro y traigo un proyecto aparte porque, soy honesta, ahorita estoy en un sabático. Me tomé un sabático, únicamente estoy dando clases y estoy aprendiendo a programar. Entonces, toda esa parte de explorar qué se siente tomarte una pausa después de 7 años de estar trabajando es lo que estoy contando en Claudia as a Service. Ahí les estoy contando cómo rayos estoy midiéndome, si voy progresando en lo de aprender a programar o no, qué es lo que se siente estar de sabático, qué es lo que está padre, qué es lo que no está tan padre, cómo es organizarte y todo eso que estoy explorando, toda esa relación entre la productividad, tu valor como persona, el tiempo que es limitado y también esa ansiedad de que, oye, ¿cómo le voy a hacer para regresar al mercado laboral, no? Entonces, traigo esos dos proyectos en paralelo y es todo donde me pueden encontrar.
Claudia as a Service es www.claudiaasaservice.com. Y ahí sí también tengo página de Facebook. E incluso me pueden encontrar en TikTok, pero les aviso de una vez. En TikTok recomiendo libros sobre todo. Pero sí, me encuentro. Gracias, Claudia. Las personas que no han podido seguirnos en vivo pueden dejar sus preguntas. Igual Claudia ya es una supply chainer y va a estar en la página respondiéndoles a todas las preguntas que surjan de esta entrevista en vivo. Y bueno, Claudia, primero quiero agradecerte porque ahorita, mientras pasaba todo este problema, me pongo a pensar qué hubiera sido si no lo hubiera traído a Claudia este capítulo, porque tú conoces de hacer contenido, tú conoces cómo es lidiar con esos temas y creo que nos ayudaste a Supply Chains a manejar muy bien el tema. Entonces te agradezco un montón. Agradezco a las personas que se animaron a hacer las preguntas en Q&A, a los que nos siguieron en vivo. Y no olviden seguirnos en Supply Chainers, no olviden seguir a Claudia porque tiene muy buenas cosas que está construyendo. Personalmente yo voy a asistir a tus charlas, a tus talleres. Me parece buenísimo recordar el tema de forecast. Es algo que todas las compañías tienen como proceso. Y nada, gracias nuevamente Claudia y gracias a todos. No sé si tienes algo más que añadir antes de cerrar esta sesión. No, sería todo. Muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando, que nos tuvieron paciencia con los temas técnicos. Espero que se la hayan pasado bien, espero que hayan aprendido algo. Y pues aquí estarán acompañando a Ángel en en el siguiente episodio. Gracias Claudia, gracias a todos. Bye bye. Bye bye.